¿Te has preguntado alguna vez cómo entrena un jugador o una jugadora profesional? Esos jugadores que uno ve en los torneos, en la televisión, ¿cómo lo hacen en el día a día para entrenar y para rendir físicamente en la cancha? Esas son las respuestas que nos trae hoy Martín Pitillas. Él es preparador físico, entrenador de la parte física de duplas del circuito profesional. Acá nos cuenta, por ejemplo, en detalle cómo es Chingoto, Paquito, Bea González y muchos otros jugadores en lo físico, en el día a día, en el trabajo que uno no ve y que rinde finalmente en la pista. También hablamos de las cargas, de cómo es una pretemporada, de cómo es el día a día físico de estos grandes deportistas que animan la primera línea del pádel profesional. La preparación física de los profesionales es el tema de hoy, aquí en Rey Pádel. Rey Pádel, con Manuel Mayra. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido a Rey Pádel. Gracias por el tiempo y gracias dobles porque los que están en el circuito profesional del pádel hoy día sí que tienen poco tiempo. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Manuel, a ti por poder contar conmigo para estar con vosotros en este podcast y poder contaros mi experiencia en el pádel y con los jugadores y con el circuito en general, que la verdad, sí, como dices, este año tiene muchas pruebas y muy poco descanso. Y mucho viaje también, Martín. Poco tiempo en casa, ¿no? Sí, poco tiempo. Bueno, por suerte no viajo a todos los torneos, porque sí que es verdad que es complicado como preparador físico, como tienes tantas parejas, como es mi caso, dejar jugadores solos en la ciudad sin entrenar es peligroso. Entonces tengo que dividirme un poco entre estar en la ciudad del torneo o estar con los jugadores que pierden y vuelven a casa a seguir mejorando para preparar la siguiente prueba. Bueno, hablemos de lo físico en el pádel, orientado al pádel, que tiene particularidades en relación a otros deportes. No es lo mismo la relación de tiempo-intensidad del pádel comparado con el tenis, por ejemplo, con el fútbol. Cuéntanos un poquito qué características especiales tiene el pádel en relación a lo físico, Martín. Sí, bueno, está claro que en cada deporte es un mundo y cada deporte, en cada disciplina y en cada apartado tiene unas cosas concretas como trabajarlas y qué mejorar, ¿no? Y el pádel, pues no va a ser menos. El pádel está claro que es un deporte de raqueta muy explosivo, al igual que el tenis, pero que tiene otras diferencias, por así decirlo. Entonces tienes que trabajar esas diferencias para hacer a los jugadores lo mejor posible en las cualidades que necesita. Entonces lo que intentamos los preparadores físicos es intentar que nuestros deportistas sean lo mejor y los mejores en esos aspectos que pide el deporte. Pues eso, en el pádel en concreto, jugadores lo más rápidos posibles para poder recuperar cada vez más las pistas rápidas que hay por ahí y la cantidad de golpeos que hay en los partidos, que son una barbaridad y un número muy grande de golpeos. Hacer jugadores muy resistentes porque hay partidos muy largos y tienen que aguantar un gran un gran volumen de juego y de movimientos repetitivos en el tiempo. Resistentes, veloces, fuertes, para lo que te digo, aguantar todos esos gestos técnicos el mayor número de veces posible y de la mejor manera. ¿Y ustedes calculan más o menos el promedio de cuánto dura un punto de un profesional para trabajar en relación a eso, la intensidad? Sí, cada vez se trabaja más y hay más datos, que es lo bueno, que cada vez hay más estudios y más datos más concretos y más buenos, que es importante, pero sí que es cierto que varía mucho de un torneo a otro. No es lo mismo la duración de un punto, por ejemplo, en el torneo como pudimos ver, de Valladolid de hace unas semanas, hablando de Vuelta del Tour, como la duración de los puntos en el torneo de Valencia. Un torneo mucho más rápido, con altura, con calor, que la bola sale un montón y los puntos son muy rápidos, a un torneo en el que hay que trabajar mucho más los puntos, en el que el volumen es mayor, en el que estás a nivel del mar, entonces por lo tanto la bola sale menos y hay que trabajar mucho más los puntos. Sí se estudia, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que cada torneo es un mundo a día de hoy. Hablando un poquito de los jugadores y jugadoras conocidos con los que has trabajado, quería nombrarte y enumerártelos para que tú me dijeras algún concepto o alguna característica física que destacarías de ellos, ¿te parece? Perfecto, fantástico, me gusta, sí. Vamos con Chingo, con Chingoto. Chingoto tiene muchas virtudes físicas. Tal vez el único hándicap de Chingoto es la altura, pero lo demás es un tío estupendo, es rapidísimo, es muy hábil, ya no solo para el pádel, sino para todo, muy explosivo.
El único tema que le penaliza es el que todos sabemos, que es pequeñito, pero aún así pelea con los gigantes como si midiera 2 metros el tío. Paquito Navarro. Muy fuerte, muy talentoso, una capacidad para desplazarse por la pista, para deslizarse por la pista sin que se note. Muscularmente es un tío muy bueno y un fenómeno. Gatito Tello, que trabajaste también harto con Juan. Uf, lo del Gato Tello, muy pocos creo que haya como él. Ya no solo en cuanto a las capacidades que tiene, que es un animal y creo que tiene la composición y la forma, y, bueno, las capacidades ideales para un jugador de pádel y lo que un jugador de pádel busca y lo que se busca en un jugador de pádel es el ejemplo perfecto del Gato Tello, sino que además es un trabajador nato. Le encanta entrenar, no solo en pista, sino en el gimnasio. Bueno, en el gimnasio no toque, en la preparación física, o sea, lo que es el físico le encanta, lo da todo todos los días y tiene unas virtudes increíbles. Bea González. Bea González también. Igual que el Gato, te diría. Si tengo que diseñar a una jugadora de pádel perfecta en cuanto a lo físico, la diseñaría a Bea González. Muy rápida, muy potente, muy explosiva. Tiene cosas que creo que pocas mujeres del circuito lo tienen. Lucía Sainz. Una bestia también. Muy fuerte, muy constante, muy trabajadora, una gran jugadora. Juan Martín. Juan Martín Díaz. Uf, para Juan Martín no hay adjetivos. Juan Martín es otro nivel en todo. Juan Martín, no sé si me equivoco, pero ¿cuántos años tiene? 45, 46, 46 me parece. 46 y no falta ningún día a entrenar. Una persona que yo creo que lo ha ganado todo, que ha sido número uno, posiblemente con ver a los mejores, el mejor de la historia y que aún a día de hoy siga con la motivación, no falte ningún día a entrenar pase lo que pase y lo de todo todos los días es de admirar por lo menos, cuanto menos de admirar. Y Un estas fenómeno. reacciones, los reflejos rápidos. Increíble, ¿no? Es espectacular. Yo creo que nació para eso. Campa. Lucas Campañolo. Un animal también. Fuerza bruta, pero fuerza a todos los niveles. Mucha fuerza y mucho trabajo. Ejemplo de trabajador y de deportista, creo que es Lucas Campagnolo. A pesar de a lo mejor no tener el talento que pueden tener otros, con el trabajo y el empeño que le mete, lo suple. Y entrenan la fuerza para trepar la reja también cuando gana y celebra. Eso no, eso no. Eso lo debe entrenar solo en sus ratos libres. Conmigo no va a entrenar. Un mini break en la conversa con nuestro partner TonyBet, un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En TonyBet puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram @TonyBet_CL y juega responsablemente en TonyBet.com, porque los mejores deportes están en TonyBet. Bueno, a los jugadores, el público los ve jugando, obviamente, ahí en los torneos, muchas veces ve también videos entrenando en la cancha con la pala, con la bola, pero se les ve poco entrenando el físico y es algo que hacen con mucha frecuencia, pero ¿con cuánta frecuencia? ¿Lo hacen día a día? ¿Cuánto de pádel y cuánto físico le meten estos profesionales? Sí, tal vez se vea menos porque es a lo mejor menos atractivo para el público, puede ser, ¿eh? Porque en cuanto a tiempo, por lo menos los profesionales están todos los días, tanto el trabajo físico lo hacen todos los días, ya sea en pista o sea en un gimnasio o en una sala preparada para tal, o en la pista de atletismo, bueno, lo que toque ese día, como en cancha. Todos los días hacen de todo, en mayor o menos medida, dependiendo de si vienes de torneo o si preparas un torneo o si tienes semana de preparación o si el jugador por lo que sea está lesionado y tienes que limitar un poquito más el impacto en pista y puedes hacer más trabajo en gimnasio. Depende de la situación de cada jugador y depende de la situación del calendario, pero si un jugador está sano y tiene tiempo, entrena todos los días físico y todos los días pádel. Creo también que es importante priorizar en pretemporada el trabajo físico al principio bueno, en pretemporada, en los inicios de la temporada, por así decirlo, y que luego en temporada lo que prioriza, por así decirlo, es el tiempo en cancha, la mejora en pista. Sin olvidarnos de que es un equilibrio. Si el deportista está sano y preparado y fuerte para meterse en pista, se va a meter. Si el deportista o el jugador
en este caso no está preparado, no se va a meter. Es un equilibrio, pero sí que es verdad que en pretemporada le daríamos a lo mejor al principio un puntito más a la parte física y en temporada un punto más a la parte de cancha. Martín, y tú como preparador físico de una pareja profesional, por ejemplo, bueno, tienes varias, pero eres parte de un equipo y me imagino que trabajas coordinado con ellos, de repente en coordinación con el entrenador de pádel, con el nutricionista o con el psicólogo por ahí que también pueden ir ajustando las cargas o el trabajo de cada uno. Sí, a ver, yo creo que lo ideal es eso. Yo creo que lo ideal es intentar estar con una pareja y tener a un entrenador que puedas tener, pues eso, continuo feedback con él. Eso sería lo ideal. La realidad es que a día de hoy todavía no es así del todo. Es decir, los preparadores físicos, como en principio son pocos en el mundo del pádel, pues tienes un jugador que va con un entrenador, otro jugador que te viene de otro entrenador, entonces es un poco complicado. Pero, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con Fede desde hace un par de años y Chingoto. ahora con Paco, gracias a que se han juntado los dos, y por lo tanto también estoy con Gaby, que fue con el que empecé, por así decirlo, con Gaby Reca, con su entrenador. Lo que yo hago es, con Gaby, trabajo con sus jugadores principalmente. Entonces, ahora da el caso de que su pareja principal masculina es Chingoto y Paquito, entonces estoy con ellos dos. Estoy con los dos y continúo en comunicación con el entrenador principal, que es el que toma el que da las órdenes y el que manda. Entonces yo tengo que estar en comunicación para transmitirle en todo momento cómo está el jugador, cómo entrenó, pues a lo mejor hoy vamos a aflojar un poco más por aquí o vamos a reforzar esto por aquí, a ver qué te parece, qué tal si hoy le damos descanso de cancha y sumamos más trabajo conmigo para mejorar estos aspectos. Eso es lo ideal para mejorar y ir todos de la misma mano. En cuanto al nutricionista, lo ideal es que también forme parte del equipo, pero sí que es verdad que es difícil. Hablabas de Chingo y Paquito. Cuando tú trabajas con una pareja, ¿trabajas un poco diferenciado en torno a las características de cada jugador? Por ejemplo, uno ve que Chingoto tiene características muy distintas físicas a Paquito y también los roles en la cancha exigen cosas distintas también. Sí, lo ideal, y es como se debe trabajar siempre, sí. Hay que, ya no solo en la posición en cancha, sino las características de cada jugador. Justamente como preguntas de Paquito y de Chingoto, como acabo de empezar con Paquito y llevo, pues eso, un mes y poco, y solo hay torneos y no hay tiempo para entrenar, lo que se hace es recuperar al jugador entre torneos, recuperar tejidos y preparar para el siguiente torneo. Entonces no hay tiempo para hacer grandes diferencias ni grandes mejoras. No es tiempo para mejorar deportistas, tiempo para recuperarlo y prepararlo para el siguiente torneo. Pero sí, en cuanto haya tiempo y cuando hay tiempo con otros deportistas que llevo más tiempo, lo he podido hacer, lo ideal es estudiar al jugador, verlo tanto en cancha como fuera, ver sus demandas y a partir de ahí empezar a trabajar con él. Ese es un gran tema que tú deslizas ahí, Martín, porque hoy día hay muchos cambios de parejas y en el equipo, que tú eres parte de equipos cuando trabajas con profesionales, te topas con proyectos o con jugadores que no puedes empezar desde la pretemporada a trabajarlo, sino que tienes que subirte al carro en la mitad o en el medio de la misma temporada. Sí, totalmente. Es bonito por lo que te digo, porque te da la oportunidad de, por ejemplo, trabajar ahora con Paquito, que es un fenómeno, es un fuera de serie, pero también es complicado porque tienes que hacer un estudio muy grande y muy rápido en poco tiempo del jugador, que, hombre, Paquito sí, todos lo vimos, pero hay otros jugadores que, lo vimos que los vemos menos o que son más recientes, que tienes que hacer un estudio muy rápido bueno, para poder prepararlo y para poder mejorarlo, ¿no? Hemos hablado acá en otros capítulos de la edad de los jugadores, que hoy día, bueno, hay muchos que vienen de abajo que son muy, muy jóvenes, pero todavía también hay jugadores con mucha edad. De hecho, tú trabajaste con Juan Martín Díaz, está Vela también, que están arriba de los 40 y siguen en el alto rendimiento. ¿Tú crees que habrá jugadores en el futuro, arriba de los 40 años, como el caso de Vela, como el caso de Juan Martín Díaz, que sigan compitiendo al alto nivel o esa edad del alto rendimiento en el pádel va a ir bajando, crees tú? Bueno, el caso de Vela y el caso de Juan Martín son casos excepcionales, porque son dos grandísimos deportistas que durante un montón de años y aún a día de hoy siguen demostrando que son superhéroes, por así decirlo. Sí que es verdad que no es normal ver jugadores con, bueno, no voy a decir que son mayores, pero sí jugadores con mayor edad
a otros con tanta diferencia de edad que siguen ahí dando guerra a la gente joven. Ya no sea por talento, porque han entrenado mucho toda la vida o porque se han cuidado un montón y lo siguen haciendo por diferentes motivos, pero la idea y lo que busca un preparador físico siempre ya no es solo el momento actual, es decir, sacar el mejor rendimiento ya del deportista, que sí, sino también alargarle la carrera deportiva. Cuanto más larga consigamos hacer la carrera deportiva de los jugadores, mejor. Sí que es verdad, como dices, que el deporte cada vez, el pádel en este caso cada vez, es más físico y más agresivo, pero también la preparación física va avanzando y va evolucionando para que los jugadores duren más años y duren a un nivel muy alto. ¿Cómo es una pretemporada, Martín? Que es clave, obviamente, para empezar el año, para estar fuerte, para prevenir lesiones. ¿Cuánto dura más o menos una pretemporada un profesional? Y me imagino que es dura. Uno a veces ve algunos videos de la pretemporada y están ahí sufriéndola en lo físico los jugadores y jugadoras. Sí, en cuanto a duración no te podría decir un tiempo determinado porque en los últimos años cambió. No recuerdo bien ahora, pero si no me equivoco, un año empezó el primer torneo, no sé si en abril, al año siguiente principios de marzo y este año muy pronto. No recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que en los últimos años hay unos cambios muy grandes en cuanto al tiempo. Entonces, lo ideal, tener 2 meses para poder trabajar sería buenísimo. La Perfecto. realidad es que no los tenemos porque la temporada termina muy tarde, termina en diciembre los que tienen la suerte de competir en el último torneo del año. Muchos se van a su casa de vacaciones a descansar, pues por lo menos eso, 2 semanitas tranquilas y la realidad es que ya tienen que ponerse las pilas para empezar porque si no, una semana más, una semana menos se nota un montón luego. Bueno, tú estás día a día con los que trabajas. Me imagino que te pones la camiseta de ellos también cuando compiten y sigues los partidos ahí, te transformas en un hincha, ¿no? Sí, intento controlar las emociones, pero muchas veces es muy difícil controlarlas. Bueno, aparte yo en mi caso lo vivo mucho, sí que todos lo vivimos porque al final te hacen partícipes y bueno, formas parte del equipo de una forma o de otra, pero hay gente que lo vive más y menos y yo soy de los que lo viven más. Martín, muchas gracias y nada, felicidades por todo el trabajo que estás haciendo y toda la suerte con los jugadores y los proyectos que estás actualmente. ¿Dónde te encuentran en redes sociales para que te busquen y puedan saber más de ti? Bueno, muchas gracias a ti, Manu, por contar conmigo, como te dije al principio. Cuando quieras estoy a tu disposición, ya que esto me encanta y lo que sea promulgar el pádel, el deporte en general, estoy encantado. En redes sociales utilizo exclusivamente el Instagram, que publico poco, pero prometo que publicaré cada vez más. Nada, Martín Pitillas, todo junto. Un abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto, Manu. Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1:30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram @reypadel.